Bueno, hola a todos. El día de hoy me encuentro en la Galería de Arte Casa Cadavid. Con ustedes les presento a Gerardo Cadavid, el dueño de esta casa museo, artista, fotógrafo. Bueno, con el, con el desarrollo del programa sabremos un poco de qué se trata todo esto de la Galería de Arte Casa Cadavid y qué buscamos aquí como en este proyecto en común que es llevar la cultura y la historia a las personas de una manera más sencilla. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Es un honor para mí estar con ustedes y con este hombre que estábamos hablando ahora, que de brazos pues lo conozco y con su padre y su señora madre y sus tíos pues nos conocemos hace un harto tiempo. Sí, comentábamos que pues en las diferentes ramas del arte y cómo el arte pues une personas, ¿no? Contaba que pues algunos recuerdos que tengo yo de hace años, tal vez, no sé cuántos, no sé, si lo que yo diga es mentira, 8, 9 años tal vez. eh, yo me acuerdo de encontrarme a Gerardo en los conciertos porque era el que nos ayudaba, era el camarógrafo en ese momento bueno, sí, era una clase de colaborador. Pues Batuta era una institución, lástima que de pronto la han acabado y ojalá que vuelva y resucite como el ave fénix. Y pues la doctora Marilyn, que la manejaba en esa época, de pronto los recursos a veces no eran muy grandes y ella me pedía el favor de que le colaborara y sí, yo iba a los conciertos allí. Hacía algunos videos porque en esa época manejaba más el video que la fotografía. Después me encasillé más a la fotografía y iba y le tomaba las fotos. Y con este chico, pues casi de brazos es que uno lo conoce y ve uno todo ese surgimiento de ellos, ¿no? De tanto de él como el hermano. Y ahora los ve uno y créame que queda uno con la boca abierta. Bueno, ya que como que introducimos un poco a nuestros oyentes y los que nos están viendo a nuestra pequeña historia, por decirlo así, pues no quiero que esto sea como una entrevista, que nos pasamos la pelota del uno al otro, pero sí quiero empezar con algo. Y es una pregunta bastante textual que gracias a mi mamá que me la dio. ¿Tú qué opinas? ¿Se puede vivir del arte? Bueno, yo le digo sinceramente, tengo algunos compañeros que ellos están viviendo del arte, muchos. No puedo decir que yo vivo del arte o he vivido del arte. De pronto en este momento sí, en épocas de pandemia, créame que sí he vivido del arte. Y afortunadamente, gracias a los trabajos que pues he elaborado y esto y algunos concursos que he participado, pues me he ganado algunas cosas y eso es de pronto lo que ha mitigado todos estos meses de fatiga económica. Entonces, pero sí, hay gente que vive del arte. Yo conozco de pronto a Gabriel Hoyos, yo conozco a Rafael, el tío de mi señor, Roairegui, Alci. Bueno, son infinidades de pronto de personas también que viven solamente del arte o la combinan con el arte. En este momento ya llevo un año con lo que es la galería. Sí, En- recuerdo que no sé si fue el día de la apertura completa de la galería. Para aquellos que han seguido el proceso de pronto, ese día tuvimos la oportunidad con el conjunto Ojo al Toro de hacer un pequeño conversatorio después de un recorrido histórico por la ciudad de Villavicencio dirigido por la misma galería, ¿no? No, ya le habíamos hecho un preámbulo. Ya primero se hizo una inauguración, una pequeña inauguración invitando a los artistas, diciéndoles que pues había un salón, dos salones que eran pues muy pequeños, pero como aquí en Villavicencio infortunadamente no existen sino dos partes donde la gente pueda exponer, que es en La Vorágine o en Corcumbi, entonces decidí quitar el comedor donde en este momento estábamos, no, estamos,
y la parte de la sala y convertirla en una galería. Se invitaron algunos artistas, se les dijo, de pronto esos artistas no vinieron y al pasar de los días vinieron otros artistas también y dijeron, no, eso está bueno, está pequeño pero está bonito, Claro, se respira paz, se respira aire, se respira arte. Entonces les dije, pues los invito a hacer una exposición. Y entonces comenzamos a hacer la primera exposición. claro. Vinieron 10 artistas e hicimos la inauguración. Vino mucha gente, imaginen 100 personas aquí metidas, hermano. Para aquellos Eso, que no han venido a conocer la galería, es un espacio, debo decir que es muy bonito, tiene mucha historia retratada en cada uno de sus rincones, pero es un lugar bastante chico para toda esa cantidad de personas, ¿no? Hay que aclarar que, pues, creo que ese día no pude venir, todavía no estaba muy enterado del proceso de la galería, pero, pero pues he tenido la oportunidad de venir varias veces ya a estar aquí y pues realmente sí, es un espacio muy bonito y el olor a trementina es tremendo. entonces, pues con base en eso, vemos que nosotros nos quedamos muy agrupados acá en la casa porque la casa es pequeña, como reitero otra vez. Entonces decidimos conseguirnos una casa y dejar todo la galería y colocar una parte del museo. Quiero decirles que en el 2004 habíamos puesto una casa museo, lo que es el Samán del Parque. Habían cosas maravillosas. Fuera de eso, la casa tenía mucha historia, porque es toda la casa de la esquina que queda al pie de la catedral. Entonces eran de las primeras casas de la usanza y de la época que eran hasta de 2 pisos y allí pues se respiraba toda la historia, estaba el Parque Central, donde anteriormente quedaba la plaza de mercado, quedaba una pileta donde la gente iba y recogía el agua, a la vuelta quedaba la calle de las talabarterías y arriba la calle de las chicherías. Entonces era una historia totalmente que se podía contar desde aquellos balcones de esta casa pues emblemática para la ciudad. Exactamente. Yo recuerdo, creo que alguna vez tuve la oportunidad de entrar a esa casa y aunque la entrada, recuerdo que la subida para el segundo piso era un poco estrecha, Sí. esa escalera un poco estrecha, pero una vez uno subía, para aquellos que no conocen bien, si no estoy mal, en este momento creo que todavía queda ahí la librería Atenas, si no estoy mal. No, ahorita queda un restaurante. Ah, ok, ok. Ahora queda un restaurante. Creo que el dueño del restaurante compró la casa. Era una casa, creo que era de los céspedes y la vendieron allí. Afortunadamente, la conserva este señor como tiene que ser, con todos los petetes. Y hablando de conservar, una de las grandes expectativas que se tienen al poner una casa museo es tratar de conservar a sí mismo la historia y el arte que tiene nuestra ciudad, porque muchas veces somos llaneros, pero no conocemos nuestra historia. Entonces, la vez que tuvimos la oportunidad de hacer el conversatorio, tuvimos la oportunidad de subir y conocer la parte museo y para aquellos que no han tenido la oportunidad de venir, yo sé que estábamos en época de pandemia, pero pues ustedes saben que ya las cosas se están como volviendo a reabrir, entonces los invito a que estén pendientes de las redes de aquí de la galería para que estén pendientes de su reapertura y no se pierdan de todo el arte que hay aquí en Villavicencio, porque realmente hay muchas cosas buenas para ver. Pues afortunadamente se ha tenido que todas las casas donde ha estado la galería o el Museo Cadavid han sido casas emblemáticas. Se tuvo después en donde quedaba el bastimento. Nosotros entregamos la casa del bastimento, pero anteriormente era una casa conservadora, era de las primeras casas conservadoras, donde solamente en ese tiempo eran 2 partidos no más, donde quedaba el primer estanco. La ventana que vemos allí era una ventana emblemática de esa casa, aunque
de esa ventana original es de la casa de enseguida donde estamos nosotros, pero no gustaba de la madera, las colocaron de aluminio, las mandaron para la casa de ahí de abajo, la colocaron y cuando era el primer estanco, entonces le quitaron Un pedazo. unas rejillas que ves allí y por ahí metían la cerveza, ¿no? Las cajas de cerveza, por eso es que le faltan esas tres, Sí, esos tres como, maderitos, sí, entonces por eso falta. Infortunadamente, pues bueno, la gente no colaboró. Es más, quedaba un colegio enseguida y créame, nunca tuve la visita de ese colegio. Mas, sin embargo, lo que sí admiré fue de algunos niños que sí les llamó la atención y llegaban y me decían, hola señor, eh, ¿usted me puede dejar entrar por 1.000 pesos? Y yo le decía, claro, mijo, como en el mayor gusto. Y el hombre llegaba y me decía, pero usted me hace todo el recorrido como se lo hace a los grandes. Y yo le digo, claro, es que ese es mi deber, hacer todo el recorrido. Y no importa que sea yo solo. Y le dije, no importa que usted sea solo. Lo importante es que usted se vaya motivado y conozca parte de la historia que es nuestro Villavicencio. claro. Realmente Villavicencio es una ciudad que tiene demasiada historia y bueno, quiero recalcar que aquí Gerardo no solamente se ha especializado en las ramas de la fotografía y el video, sino que también es pintor. En este momento, Ah, ¿estás trabajando en algo? ahora sí, ahora estoy haciendo, venga, le digo, los tapabocas se volvieron de moda, ¿cierto? Ahora todo el mundo tiene que andar con tapabocas por cuidado, Por por seguridad. higiene, por todas estas cosas. Entonces yo quise hacerle un homenaje a los tapabocas. Entonces estoy haciendo un seriado que esa va a ser la próxima exhibición de arte que va a haber en la Galería Casa Cadavid, los tapabocas, con varios diseños. En eso están todas las artes, está la música, está las letras, bueno, las 7 obras que son, Incluso escultura, ¿no? y se vuelve escultura. Lo que pasa es que como todo está cerrado, a mí siempre me ha gustado pues hacer mis bocetos, mis cosas, eh, en terracota o en lo que se pueda y después los mando a fundir en bronce. Soy maniático por el bronce. Y que si de pronto una buena obra queda, pues perdura. Entonces, en ese momento es lo que estamos haciendo. Y ya después nos tocó otra vez volver a cerrar allí la casa porque no hubo quien fuera y decidimos cerrarla, volvimos aquí. Infortunadamente sí se perdieron muchas cosas de la historia. Aquí en esas dos casas museos estuvo el primer piano que llegó aquí a Villavicencio. Lo trajeron de Alemania, llegó por el Orinoco, entró hasta Orocue y a lomo de mula los trajeron hasta casa Villavicencio, porque me acuerdo que Monseñor Garavito me decía que las muchachas de aquí, pues de cierta clase, Ujú. pues se dedicaban solamente a hacer costura y hacer de pronto bodegones como tal. Y él fue uno de los que les enseñó a ellas. Él se fascinó cuando vio el piano y me dijo, ¿y sirve? Y le dije, no, todavía no sirve. Hasta nos habíamos conseguido una madrina para mandar a arreglar el piano. Pero infortunadamente tocó cerrarlo y ya no podía traer todas las cosas aquí, entonces me tocó Claro. salir. Yo creo que de un 80% de las cosas que se tuvo en esas dos casas se perdieron de pronto por la negligencia de las personas que no quisieron conocer el sitio, por las autoridades, tanto la gobernación como la alcaldía no quisieron en ese tiempo colaborar, dijeron que eso pólvora en gallinazo no invertían. Ujú.
Infortunadamente, pues uno solamente yo vivía de los videos que hacía y comenzaron a mermarse a medida que comenzó a entrar la tecnología y ya no pudimos sostenerla más. Pero entonces llegamos aquí en un momento dado y dijimos, vamos a ponerla acá. Y mis hijas, que eran un poco acérrimas a esto, porque ellas estaban cansadas de ver tanta cosa, tanta vaina, papá, estamos saturados de todo esto. Y yo le decía, pero es que, bueno, esa ha sido mi vida, ese ha sido mi cuento. Yo llevo 30 años coleccionando cosas y vainas, y pues deshacerme de un momento a otro, pues a mí me era difícil. Claro. En un momento dado ellas entienden el asunto y me dicen, no, papá, entonces quitemos el comedor de aquí. Entonces fue cuando comenzó, dijo, no, pues haga su galería acá. Entonces ya tenía la sala, ya tenía el comedor, entonces ya hice la galería pequeña y era un espacio más para nosotros, para los artistas, para uno mismo mostrar las cosas. Uno es un hacedor, todos los días está uno haciendo, todos los días está uno inventando cosas, haciendo vainas, porque el cerebro, la cabeza le vuela a uno hartísimo. Exacto, y lo que tiene el arte es que, como se ha venido dando con toda la historia, siempre hemos avanzado, ha pasado civilizaciones, movimientos políticos, artísticos, culturales, y aquí seguimos haciendo cosas distintas cada vez que se nos ocurre una idea en la cabeza. Entonces sí, ya después dijimos, dijeron ellas, yo no dije nada, dijeron ellas, dijo, no, pues tenemos que conseguir una casa y conseguir una casa. Y lo que se le hacía a uno era, ya nosotros viviendo 20 años aquí, pues ir a conseguir otra casa en un barrio donde ya uno pues está adaptado al centro y afortunadamente siempre me he adaptado al centro. En Medellín viví en el centro, en Cali también, en Palmira, en Bogotá, en Tunja y llegar aquí y tener el privilegio de pues conseguirme una buena casa entonces, y en el centro. Entonces se me hacía como terrorífico cuando nos dijeron que no, que estaban arrendando la casa de enseguida y yo le dije a Carolina, le dije, vaya que ustedes entre mujeres se Sí, entienden. Y habló con la señora y llegamos a un acuerdo, entonces pues nos pasamos enseguida y dejamos toda la casa. Cuando ya dejamos toda la casa es que los invito a ustedes para que vengan y hacemos la inauguración pues, de la parte del exacto. museo. Entonces ya estaba la galería, pero faltaba como inaugurar esa parte, aunque ya se estaba uno volviendo más cansón que un circo pobre inaugurando cada rato. Pero yo dije, no, hay que hacerle bombo al museo. Pues hay cosas que son muy representativas. Por ejemplo, esta casa todavía es una casa de 1900, todavía hay paredes en adobe. Y aunque la madera es reciente, pues la mayoría de las casas de aquí que fueron de segundo piso o son de segundo piso tienen el contexto de madera. Y fuera de eso, pues le contábamos parte de la historia de Villavicencio. Yo no soy de pronto el tipo que sé muy plena la historia de Villavicencio, pero pues de aquellos personajes que son como Nancy Espinel, como Pavón, como Churión, y otros que se me escapan, que no quiero ofenderlos, de ellos he aprendido algo. Yo llego aquí a Villavicencio en el 2000 con una mano atrás y otra adelante. Villavicencio me da la oportunidad de crecer, de que mis hijas vivan acá, de que estudien, de que se gradúen. Mi señora trabaja acá, yo trabajo en mis labores varias, como ya lo han dicho. Y dije, pues qué mejor darle un tributo a Villavicencio, darle unas gracias a Villavicencio, no a la gente que le colabora a uno, sino a la ciudad que lo acogió a uno. Entonces dijimos, pues vamos a estudiar la historia, vamos a aprender algo y le vamos a devolver algo a Villavicencio, porque infortunadamente no se ha tenido en cuenta la historia en general de nuestra ciudad y es vergonzoso que para la gente que viene de otros países o fuera, otras del interior, pues no se les pueda decir, hombre, Villavicencio fue fundada, por ejemplo, en 1840 y que se llamaba Gramalote y que la gente que vino de Puente Quetame y Fosca y todas estas partes de allí
fueron los que hicieron a Villavicencio. Entonces, para mí fue fabuloso porque es una historia bonita. Ojalá que a los muchachos les infundieran otra vez esa parte de la historia, no de la parte de la historia de pronto universal, porque a veces a la gente no le gusta la guerra que pasó por allá en otros Sí, lados, en otras cosas, pero sí de pronto que de aquí a mañana viene un amigo y usted le diga, hola hermano, ¿y qué? Villavicencio, ¿cómo es la joda? ¿Cómo es la vaina? No, venga hermano, miren, es así, tan, exacto. tan. Por lo menos hay un problema que tenemos demasiadas personas y es que, bueno, no estoy diciendo que ir a conocer otros países no sea muy chévere, no nos dé más historias para contar, pero es que hay gente que dice en Colombia no hay nada que ver. Colombia, bueno, lo que yo les diga es mentira, actualmente no sé cuántos municipios hay. Hay demasiados, cada uno les puedo asegurar que tiene algo que se pueden llevar. De aquí a que le den la vuelta a toda Colombia, se darán cuenta de que no solamente nuestra gente, nuestras costumbres, porque realmente nos damos cuenta que en algunas partes eso como que ha trascendido, ¿no? Hemos como venido acoplándonos a las cosas que teníamos, a lo que éramos, como venido haciéndole nuestra actualización al sistema, a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la invitación que les tengo hoy para todos ustedes, aquellas personas que nos estuvieron viendo, pues primero que todo, muchísimas gracias por sacar este espacio y darle la oportunidad al arte y a la cultura de nuestra ciudad. Sin más, pues recordarles que pueden seguir a la Galería de Arte en sus redes sociales, están en Facebook como... Está como, no, está como Gerardo Cadavid en el Face o la Galería Casa Cadavid, pero me encuentran de pronto más porque hubo un momento donde tuve más seguidores en la mía personal, entonces con lo de la pandemia y todo eso, nosotros teníamos manejo, entonces mi señora manejaba una vaina, mi hija manejaba otra, entonces yo comencé a botar todas las cosas en mi cuenta, en mi cuenta, en mi cuenta, porque de pronto ellas estaban ocupadas en una cosa, en otra y no me podían atender. Y entonces dije, no, yo comienzo ahí. Y todo lo manejo pues en Gerardo Cadavid, en el Face. Ahí verán algunas cosas, algunos videos que se han hecho. Y la idea de aquí a mañana, de aquí en mañana es eh, presentarles mi obra como tal, es la que está aquí. Hay algunos, atrás vemos algunos toreros que no son míos, son del maestro Fernando Botero, pero fueron los inicios. Estos cuadros son pintados hace 28 años y tienen un trasfondo. Fue una idea de un embajador de la India que nos hicimos amigos porque yo trabajaba con los medios nacionales y hubo una matanza en la India y nosotros fuimos a entrevistarlo. Y de allí de esa entrevista él me dijo que si se la vendía, yo le dije, sí, yo se la vendo. Y fui a la casa, le llevé su cassette y de ahí charlamos un poco y nos hicimos buenos amigos. Con el tiempo el hombre me dijo, es que yo no puedo comprarme un cuadro de Botero, ni de Obregón, ni de Ujú, eso. Usted no me puede hacer uno. Y yo todavía no tenía la experiencia de, pues como de claro. pronto tiene uno ahora, de decir, no, sí puedo, eso. Y yo le dije, sí, yo puedo. Y hice 10 cuadros de Botero y se llevó 8. Los dos que están aquí fueron los que se quedaron. Y así sucesivamente de pronto contarles la historia de, pues, de las cosas que uno hace, del hacer del pintor o del escultor, que de pronto ven una obra y piensan que la obra se hizo por hacer. No, eso tiene un trasfondo siempre social, político, económico, sentimental. Exacto, Hay siempre muchas, tratando de exponer un sentimiento, una realidad, algo que vimos de claro, distinto en... yo siempre le digo a los muchachos que vienen aquí, no es que usted pinta bonito y todo, pero ¿qué significa? No, para que se vuelva algo, que se vuelva una obra, que se sienta, tiene que haber un trasfondo sobre eso.
porque puede ser muy bonito, muy esto, pero si no nos dice nada, está muerta. Exacto. Entonces, cada obra que de pronto, y todos los artistas que vemos aquí, yo creo, pienso que todo el mundo piensa en un trasfondo social o político o lo que sea, pero siempre una obra nos tiene que decir algo. Si una obra no nos dice nada, estamos jodidos. Los invito a que vengan a la Galería Casa Cadavid, a que conozcan la galería. La galería es pequeña, pero está allí. Si quieren conocer el recorrido y hacer el recorrido de la Casa Museo, entonces pues tiene un valor de 5.000 pesos, es un mantenimiento que hay que darle a la casa. Y más sin embargo encontrarán cosas de la Guerra de los Mil Días, de Guadalupe Salcedo, teléfonos de finales de 1700, época de armas de la Guerra Bolivariana, escritos de la época del primer comisario que hubo acá. Y hay cosas interesantes fuera de lo que ustedes puedan preguntar y yo les pueda responder. Exacto, entonces yo creo que para no extendernos de más, pues muchas gracias por recibirme aquí otra vez en tu galería. No, para mí es un placer tenerlo, verlo, porque a través de esto sé cómo están todos y no, pues muchas gracias por esta oportunidad que estamos todavía en pandemia y nos podemos por lo menos ver, saludar y Exacto. no distanciarnos tanto. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a todos. Ya para despedirnos, recordarles que estamos en todas nuestras redes sociales, como en Facebook, Instagram y YouTube, como el podcast sinfónico Música y Café. Recuerden que aquellos que quieran descargar estos episodios están en la plataforma de Spotify o Google Podcast. Y pues sin más preámbulos para todos, esto fue